Ya, voy a comenzar a hablar, chiquillos, y a explicar la materia. El día de hoy nos corresponde hablar sobre el neoliberalismo, ¿ya? En el fondo vamos a hacer una introducción a lo que es neoliberalismo, ¿ya? Por eso vamos a hablar sobre los antecedentes. Ya la próxima semana lo abordaremos más en detalle aplicado a lo que fue la realidad chilena. En este caso, nos corresponde la semana 22 del año, ¿ya? Ya vamos llegando a octubre, nos queda poquito, a ustedes les queda menos todavía, chiquillos. Y ahí están los correos, tanto míos como del PIE, en caso de que quieran enviar alguna duda o consulta. La clase anterior, brevemente, hablamos sobre los factores productivos, donde hablamos de la tierra, el trabajo, el capital, la tecnología, la técnica del trabajo, cómo esto influían para producir un bien o un servicio, de qué forma interactúan entre ellos. Y por último, hablamos sobre, en términos generales, sobre los tres principales sistemas económicos que existen, o que se estudian, mejor dicho, que es el sistema capitalista o liberalista, librecambista, hoy en día llamado neoliberalista, un sistema de características planificadas centrales, que es propio de los países de corte socialista, ya le hace Cuba, llámese Cuba, Corea del Norte, Venezuela, Chilezuela, y también un sistema mixto o híbrido que toma ambos, lo mejor de ambos sistemas y los une en uno solo, que en el fondo se vendría siendo el sistema quizá ideal o más óptimo para un país. Tiene una serie de problemáticas, sobre todo que es muy costoso de mantener, pero sería el mejor sistema de entre los tres que vimos en la clase pasada. Hoy en día nos vamos a abordar la realidad propia de Chilito, esta hermosa franja de tierra, ya que tiene que ver con el neoliberalismo, chiquillos. El neoliberalismo retoma los principios del liberalismo económico. ¿Qué significa eso? Es un sistema económico donde el Estado no debe tener una participación significativa o importante en la actividad económica, ¿ya? Sino que eso queda relegado o se le entrega a las empresas privadas, a personas particulares. ¿Por qué? Porque se entiende que el Estado debiese preocuparse quizás de administrar otros aspectos del país, de que funcionen las leyes, de que los sistemas públicos funcionen, y no tanto de qué se produce, cómo se produce y en qué volumen se produce, sino que eso debiese dejársele a, en el fondo, a gente que desee invertir en eso y trabajar en ese ámbito, ¿ya? Eh, y que en el fondo, ¿por qué no debiese intervenir el Estado? ¿Por qué el Estado no debiese participar? Porque la economía en sí se autorregula naturalmente. Esta es la idea de la ley de la oferta y la demanda que alguna vez hablamos, que la oferta y la demanda debiese entender el equilibrio, en el fondo donde oferta sea igual a demanda, o sea, cero sea igual a cero. Eh, Esa es la teoría. En la práctica sabemos que eso no funciona y que no se da así. ¿Ok? Ahora, etimológicamente hablando, o sea, a nivel del lenguaje, cómo se compone la palabra neoliberalismo, neo es nuevo. Liberalismo viene de liberal, de libertad. En el fondo, en este caso, libertad en el accionar de los privados y que el Estado no intervenga. A eso se refiere con la idea de liberal o libertad, ¿ya? Y aquí tenemos el típico dibujito, que en el fondo es una crítica bastante profunda al sistema, y que lo podríamos quizá conversar en algún momento, de que el neoliberalismo en sí es un sistema que hace recaer gran parte de la responsabilidad económica en el ciudadano, en la persona común y corriente, ¿ya? Porque el Estado no interviene y la banca se preocupa de sacarnos plata. Eso lo podríamos criticar, lo podemos criticar, pero es una buena caricatura de lo que es una caricatura que refleja muy bien la crítica que existe sobre el sistema neoliberal en la actualidad, que es un sistema que no se preocupa de las personas, que solamente se preocupa del dinero y que deja en la indefensión al ciudadano común y corriente. ¿Ya? Para que te haga una idea, por ejemplo. Piensa en salud y en educación. Hoy en día en Chile, para acceder a una educación de calidad, entre comillas, y una salud de calidad, entre comillas, tienes que recurrir principalmente a iniciativas privadas, a pagar, ir a una clínica particular, ir a un colegio particular. ¿No? Bien, en detalle, ya profundizando un poquitito, eh, en el neoliberalismo es fundamental la acción de los privados. Empresas particulares que entregan bienes y servicios. Estas empresas pueden ser nacionales como extranjeras. Por ejemplo, Esval, que es la que entrega el servicio de agua y también de alcantarillado en la región de Valparaíso, es dueño de capitales canadienses. Son jubilados canadienses que invirtieron su jubilación en esta empresa y compraron Esval y en el fondo todas las que tú pagas a Esval y que es ganancia para Esval se va para Canadá, no se queda acá en Chile.
En Chile, por ejemplo, antiguamente existía la CTC, la Compañía de Teléfonos de Chile, que hoy en día es Movistar, y Movistar son capitales españoles, ¿ya? O sea, son empresas extranjeras. También hay empresas chilenas, evidentemente. Por ejemplo, en el ámbito de la minería, eh, la del tío Andrónico Luxich es chilena, o de su familia. Copec es del grupo Angelini, son chilenos, ¿ya? Pero siempre son empresas privadas que entregan bienes y servicios, ¿ya? El Estado, ¿qué rol cumple en esta cuestión del neoliberalismo? Establecer un marco general, en el fondo, como las normas del juego, leyes que están en los códigos, como el Código del Trabajo, todo aquello que tiene que ver con derecho tributario, que no se hagan los lesos con los impuestos, el derecho económico, el derecho del consumidor, ¿ya? Ahí entra un aspecto del rol que juega el Estado, es velar porque esos derechos o esas leyes se cumplan, ¿ya? Hablamos un poquito de derecho tributario, tributación, los impuestos que se pagan, que las empresas y los ciudadanos, todos aquellos que tengamos domicilio en Chile, paguemos los impuestos que corresponden. Y de eso se encarga el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? La institución más temida por el empresariado en Chile es el Servicio de Impuestos Internos, porque esos son pesados, ¿ya? Eh, ¿Qué más tenemos? Instituciones que se crearon dentro de la estructura del Estado. La superintendencia, la superintendencia, por ejemplo, de Banco y Seguro, la superintendencia de AFP, todas aquellas instituciones que su rol es ser fiscalizadores del correcto funcionamiento, en el fondo, de que estas leyes se apliquen de buena forma, ¿ya? Y ojo, el Estado sigue si tiene empresas públicas o empresas públicas, son las menos, pero tiene una característica, son empresas que llevan este apellido, estratégicas. ¿Qué significa eso? Que son empresas claves para el funcionamiento del país. O en el fondo, o dejan, o son tan relevantes que no las puedo vender. Por ejemplo, Codelco, ¿ya? Con la corporación del cobre, ¿ya? ¿Por qué? Porque Codelco es la principal minera del mundo, no la podría vender. La ENAP, la Empresa Nacional del Petróleo, la ENAMI, la Empresa Nacional de Minería, no las puedo vender porque juegan un rol clave para los recursos estratégicos que tiene el país. Por ejemplo, en este caso el cobre, en el caso de la ENAP, el petróleo, un rol fundamental porque somos un país que por lo general se maneja o transporta gran parte de sus mercancías internas a través de camiones. Y el camión se mueve con petróleo o con un derivado del petróleo, como puede ser la benzina, ¿ya? Va por ahí. Y el ciudadano común que rol juega en este modelo neoliberal es ser un consumidor y un ahorrador. Compro las cosas y ahorro. En algunos casos puedo llegar a ser parte de este grupo de privados que son empresarios, pero el ciudadano común y corriente en su gran mayoría es más bien un consumidor y un ahorrador. Ya. ¿Cómo funciona en la práctica este sistema neoliberal? Bueno, aquí yo hice un diagrama, un dibujito con una lechuga, porque no se me ocurrió algo mejor que hacer. Bajo los principios del sistema neoliberal, la economía funciona como se presenta en este diagrama. El bien está en el medio, que es la lechuga. Si se presenta una alta demanda de lechuga, los productores van a producir más lechuga, o sea, va a haber una mayor oferta de lechugas, porque se está consumiendo harto. Cuando lleguemos a un punto en el que la demanda de lechuga esté satisfecha, o sea, ya que me harté de comer lechuga y nadie más quiere comer lechuga, va a bajar la demanda de lechuga, o sea, la gente no va a querer comprar lechuga, o va a comprar menos lechuga. Al comprarse menos lechuga, también va a disminuir la oferta de lechugas porque no es rentable producir lechugas. Va a llegar a tal punto la baja de la oferta que nuevamente se va a generar una necesidad por consumir lechugas, porque va a haber tan poca que la gente va a comprar, pero no va a haber capacidad suficiente para abastecerlo. Aumenta la necesidad y surge nuevamente y se cierra el ciclo. Así en teoría funciona la economía en un sistema neoliberal. Tengo un bien, este bien si es altamente demandado, automáticamente se va a producir más. ¿Por qué? Porque estoy viendo que ahí está la plata. Voy a vender harta cantidad de ese bien y voy a satisfacer la necesidad hasta cierto punto que ya no va a ser requerido ese producto. No se va a querer consumir o no se va a consumir. Por lo tanto, automáticamente va a bajar la demanda de ese producto, porque ya la demanda está satisfecha. En un punto va a bajar la oferta también, porque ya la gente al no demandar no va a ser rentable producir.
generándose nuevamente una necesidad. Y así funciona el ciclo en la economía, bajo la lógica neoliberal, ¿ya? Espero que se entienda la idea. Si no, creo que está medianamente bien explicado en la descripción que está en la izquierda, ¿ya? Podríais cambiar la lechuga, no sé, por un celular, una televisión, un lápiz pasta. eh, Quizás no se aplica con algunos bienes como por ejemplo el agua. El agua nunca va a bajar la necesidad de agua, ¿ya? Pero en términos generales funciona de esta forma. Ahora, en Chile, ¿cómo llegamos al neoliberalismo? Bueno, ahí tenemos a Joaquín Lavín como Super Mario. No encontré una mejor foto de él, ¿ya? También un poco para agarrarlo para la palanca del personaje. Eh, el neoliberalismo en Chile, sus antecedentes los podemos encontrar en la misión Klein-Sachs en la década de 1950, donde economistas norteamericanos ya planteaban la idea de disminuir el gasto público del Estado, es decir, ir dejando, eh, por ejemplo, vendiendo empresas, ir deshaciéndose de cosas que no fueran necesarias para el funcionamiento del Estado. Y también incentivar la llegada de empresas privadas, ¿ok? Empresas privadas que en el fondo se dedicaran a producir esto que el Estado ya no iba a entregar. Otro de los antecedentes tiene que ver con la Universidad Católica de Santiago, la PUC, que entre las décadas del 50 y el 70, en su escuela de economía, tuvo un convenio con la Universidad de Chicago, donde fueron muchos estudiantes, como el tipo que está acá, a hacer un posgrado, magíster, doctorado o cursos, y se convirtieron en aquello que en la historia de Chile se le denominó los Chicago Boys, ya que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, aquí está Joaquín Lavín, alcalde de Las Condes, ex candidato presidencial, ex ministro del primer gobierno de Sebastián Piñera, ¿ya? Y él fue parte de estos Chicago Boys, él fue parte de estas personas que trajo este modelo neoliberal y lo defendió por décadas. Hoy en día se está dando un poquito de vuelta a la chaqueta, pero históricamente ha sido un defensor del libre mercado, de esta idea de el neoliberalismo, ¿ya? Como les dije, los Chicago Boys. Los Chicago Boys, en la época de dictadura en Chile, lograron imponer un modelo económico, ¿ya? Cambiando el sistema previo, que era un sistema desarrollista, donde se buscaba que el Estado chileno tuviera empresas por un Estado fuerte, robusto, que lograra satisfacer las necesidades de la gente. Lo cambiamos por un sistema completamente contrario. Y esto se hizo mediante la doctrina del shock, que fue un cambio violento, rápido, agresivo del modelo económico, donde pasamos de un modelo desarrollista a un modelo privatizador, donde se propició o se incentivó la exportación de materias primas o de productos con poca elaboración, diversificados. Por ejemplo, ahí es cuando Chile toma un boom como una potencia agrícola, ya exportando frutas, como por ejemplo el tomate, perdón, la manzana, la guinda o el cerezo, el arándano en la actualidad, la palta, ya se le dio también una fuerte empuje a la industria vitivinícola, al desarrollo de los vinos que se exportan, y también dejando de lado lo que era este modelo desarrollista con empresas públicas, ¿ya? También fue en esta época donde ocurrió el bullado cambio del INP, ya que era la previsión, un sistema de previsión de reparto que se tenía en Chile antes de la década del 80, a pasar al modelo de la cuenta individual o la asociación, la aseguradora de fondo previsional o la AFP, ¿ya? En esta época. ¿Y por qué se le dio el nombre de Chicago Boys? Porque como estuvieron en la Universidad de Chicago y eran cabros chicos, le dijeron Chicago Boys. Y ahí hay algunos de los Chicago Boys. No me sé los nombres de estos cabros chiquillos, así que no se preocupen. Bien, eso es en cuanto al contenido. Hablamos del neoliberalismo, el concepto, el cómo funciona, la experiencia chilena y destacamos en este caso la figura de los Chicago Bulls. La próxima semana, muchachos, vamos a entrar a ver los aspectos positivos y negativos que ha tenido el neoliberalismo en Chile, porque no soy tan mala clase como para decir ha sido todo malo. No, no, también ha tenido sus cositas positivas y eso lo vamos a ver ya la próxima semana. Bien, aquí yo les planteaba una pregunta tipo, ¿ya? Que es una publicación de Álvaro García que se llama Modelo Neoliberal y Desarrollo Nacional, un desencuentro en los esquemas del Centro de Estudios Públicos, el CEP, qué pasó con la economía chilena, y dice, la pluma,
Según el modelo neoliberal, la estructura económica chilena debía adecuarse rápidamente a las condiciones prevalecientes en el mercado capitalista internacional, y el proceso de asignación de recursos debía realizarse a través del mercado, con un mínimo de injerencia fiscal. Consecuentemente, la economía debía crecer mediante la especialización en la producción de aquellos bienes para los cuales ya tuviera ventajas comparativas o pudiera adquirirlas rápidamente. En el fondo, ¿qué dice acá? Que el modelo neoliberal tenía que tener determinadas características, como que en el fondo adecuarse al mercado capitalista internacional, y debíamos, el Estado debía interferir lo menos posible, y en tercer punto, la economía tenía que, en el fondo, perdón, la producción que tuviera Chile debía tener ventajas comparativas ya previas o que fueran rápidamente adquiribles. Por ejemplo, en el caso de la agricultura en Chile, es el clima, el tipo de suelo, lo que permite que haya una excelente producción agraria. El vino también, factores climatológicos, el relieve, como por ejemplo se generan condiciones climáticas especiales para el desarrollo de determinada cepa de vino, como es Cabernet Sauvignon en el Valle de Colchagua, por ejemplo. En el caso de la minería, ya tener los yacimientos mineros, ser una zona que sea de fácil acceso, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver. Entonces, según el modelo neoliberal, ¿de qué forma la economía debía crecer? ¿Mediante la venta de bonos soberanos? No. Mediante la especialización de la producción de aquellos que tuviera ventaja. Así que, sí, esa. Déjame terminar, pues si yo sé que es la B. Pero está bien, está bien. Déjame hacer el ejercicio igual. ¿Ya? Ventajas comparativas, sí. Mediante la producción de circuitos, no circuituros, circuito integrado, no. Mediante la venta de derechos extractivos del borde costero, tampoco. Aunque eso hoy en día lo hicieron, ojo, la ley de pesca actual que hay en Chile vendió los derechos de pesca a 7 familias, que son quienes tienen el monopolio de la extracción a gran escala de los recursos marítimos. Claro, que es una ley que se quiere sacar con la nueva constitución. Por eso es importante, chiquillos, una nueva constitución. Para cambiar esas cosas que destruyen la pesca artesanal y los recursos naturales del país. Mediante la inversión en educación pública, chao, mentira. Y efectivamente, como dijo ahí nuestro buen amigo Christopher, es la B de bonito. ¿Ya? Bien, eso en cuanto al contenido. No creo que haya dudas sobre eso. Y voy a pasarme automáticamente a lo que es la presentación. ¿Ya? Y antes de hacer eso, déjenme cerrar el WhatsApp que me tiene, me sonó como 2 o 3 veces y me hizo doler la cabeza. Bien, la guía. Rápidamente, la guía, chiquillos, consta de un texto donde hay 2 preguntas que tienen que responder en base a ese texto, que es del mismo autor. Son 2 preguntas diferentes. ¿Ya? Luego tenemos una serie de definiciones bastante breves que ustedes tienen que crear. En la pregunta 2, ahí se define el neoliberalismo. En la 2 se te pregunta, creo que aquí se pegaron ay, se me fue. Se pegaron los cuadritos. Dice, la pregunta 2 dice, nombra la función que tienen los privados del Estado y el ciudadano común en el neoliberalismo. Y la pregunta 3 dice, ¿cuáles son los antecedentes principales para que existiera el neoliberalismo en Chile? 4, ¿por qué se denominan los Chicago Boys? Y luego explicar ese esquemita que hicimos con la lechuga. ¿Ya? Eso en cuanto a la guía. Vamos a intentar responder lo mejor posible